Hola, muy buenas noches. Felices de estar un miércoles más con todos ustedes. Son días especialísimos para la política de Córdoba, son días importantes también para la política del país. Nos acompaña hoy la señora Yanina Pacero, una amiga, editora de Letra P Córdoba. Bienvenida, Yani. Hola, muchas gracias Eduardo. por estar. No, gracias a vos por la invitación, es un placer. volverte a ver al aire también. Bueno, ¿no? un placer mío poder compartir con vos. Sabés que me encanta charlar de política, de gastronomía, de todas las cosas, de la rosca sobre todo. De la rosca. Que es lo que más nos gusta. Está muy bueno tenés una columna en Letra P que yo se las recomiendo, que se llama Fernet con rosca. Así está es. bueno, son los datitos. Es la política en off, pero confirma. Me hago Pero cargo confirma, de lo está que muy pongo, bueno. de lo que Bueno. suena Y en si los no, los pasillos. demás cooperativas, ¿viste? Yo soy cofundador de una cooperativa hace 30 años, que todavía hoy sigue funcionando. Pero bueno, de una cooperativa de información, Claro que era sí. muy seria, pero no firmamos esos artículos. Sí, mañana el dato en Córdoba, recién te lo decía un poquito fuera del aire, es el nuevo desembarco de Bullrich, la llegada con Melconian, esta necesidad de tener un referente de prestigio en economía. ¿Qué le puede aportar Melconian? Melconian le aporta a Patricia Bullrich según lo que vienen planteando desde el equipo. Casualmente esta mañana estuve haciendo llamados por el tema para intentar desentrañar esa pregunta. ¿Qué le aporta Melconian a Patricia Bullrich? Y la respuesta que dan en las canteras de Juntos por el Cambio, pero también en el Círculo Rojo, Eduardo, es que le aporta la capacidad de comunicación que tiene Melconian. Es un hombre que, si bien tiene una trayectoria en política larguísima, se remonta a su vínculo con el menemismo. De hecho, sonó mucho como ministro de Economía de Menem en el 2000, que obviamente proyecto que fraguó con el ascenso de Néstor Kirchner al poder. Tiene un peso específico, tiene un largo recorrido y contactos con el sector político, pero también con el empresarial. Y por supuesto domina el timing televisivo como nadie. Sí. Es como un Milei con buenos modales que pasó de ser un tribunero en su primer momento a lograr ordenar ese discurso, a manejar y exponer sus ideas con ductilidad según el contexto. Y es lo que necesita Bullrich. Yo tengo esta idea, me parece que llega por debilidad de Bullrich, ¿no? En los aspectos económicos, porque Bullrich hace agua, lo hemos visto en los últimos 20 días, los últimos 15 días. Bullrich no tiene respuesta porque no es especialista en la materia. Ahora, yo le conozco bien la trayectoria desde el menemismo por acá, inclusive cuando fue presidente del Banco Nación del gobierno de Macri, Melconian. Tampoco es la verdad revelada, ¿no? No, es un economista que yo no sé si le va a alcanzar, porque estamos viendo en encuestas que Bullrich viene en una curva, no digo descendente, pero sí con ligeros vaivenes que tienden a tener resultados un poquito más negativos, o está creciendo menos que los otros, que se están instalando con discursos también muy fuertes. Melconian es un economista que no es un mago. No. Digamos, vamos a decir que es un economista, no es un mago. Habrá que ver cómo lo rodea Juntos por el Cambio, porque el problema no es solo el discurso. No, y además Eduardo es un economista, un futuro ministro que se presenta mañana de una fuerza que en realidad no tiene chances importantes de acceder al poder como se creía en un momento prepaso donde no se había escenificado este fenómeno que representó Javier Milei con la contundencia y en los términos que lo hizo, porque siempre especularon con un 20%, un porcentaje manejable en un esquema de tercios. Lo cierto es que no, superó un 30% y Juntos por el Cambio quedó al medio, le ganó a Sergio Massa, pero la diferencia es pírrica, o sea, no hay posibilidad de, por lo menos en lo inmediato, y con Milei en la escena y tan fortalecido, de que Bullrich pueda dar esa pelea directa. Tengo un dato, una duda, una inquietud. ¿Dónde van a ir, Yani, los votos de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Van a ir todos a Bullrich? Y es un voto de centro y moderado. Es un voto moderado. Hay algunas encuestas dando vuelta que están diciendo que solo la mitad irían a Bullrich, algunos irían para Milei y otros irían
para inclusive Massa, los más progresistas. Es el dato que están manejando en Unión por la Patria, ¿no? Siempre las encuestas tenemos que hacer la salvedad porque a la luz de los resultados, a ver, podemos decir con toda contundencia de que se han vuelto ya instrumentos de operación y que no logran captar el pulso social. ¿Sabes qué me llamó la atención? Déjame agregarte que en Juntos por el Cambio, y este dato me parece importante remarcar, sostienen lo mismo, que Bullrich está en una meseta, que no logran observar por dónde pueden salir a pescar y cómo van a hacerlo. Melconian es esa respuesta, pero es una respuesta mediática, limitada. Claro. Hablé con dirigentes schiarettistas y estaban preocupados por cómo si finalmente el voto de Larreta el voto que consiguió Larreta, los 11, 12 puntos que sacó Larreta en las PASO, cómo se van a dividir, a dónde van a parar, porque también tenían sus aspiraciones los cordobeses, los de este partido cordobés que representa Juan Schiaretti, que lleva a Juan Schiaretti como presidente, que prácticamente tiene como objetivo conseguir 3 diputados nacionales o 2, 3 ya sería un sueño, de Scorchan-Champagne, conseguir 2 diputados y hacen una apuesta importante, un dato que vos seguramente manejas también, al encuentro de candidatos, al debate de candidatos del 1 de octubre. Me parece que jugar un pleno a eso es demasiado, arriesgar demasiado para tan poco, ¿no? Nunca un debate te da vuelta a la historia. Ahí está, ¿no? Y los politólogos, los especialistas en comunicación política sostienen exactamente eso, que los debates y la experiencia no mueven la aguja, que ahora el termómetro va a pasar por cómo hace Schiaretti para seguir con la misma línea discursiva, porque sostienen que no se va a mover del hacer, de este voto moderado anti-Grieta, porque ahora, como ya pudimos observar, él sostiene que lo que ganó en definitiva con Milei es esa expresión anti-Grieta. Es una lectura parcial en realidad que ahora le sirve, pero yo me lo imagino Schiaretti allá ahora poniendo dedos en el colador, porque el voto útil es una realidad y si bien en las generales suele ser más conservador ese voto, con la contundencia de este escenario de tercios y tan desconocido para nosotros que siempre estamos entre binomios, entre polos, y hay dificultades con un discurso que pretende no innovar y con dirigentes políticos apostando a la neutralidad total, como Martín Yarlora. Sí, Martín Yarlora por lo bajo te dice: yo voy a jugar con el gringo hasta el 22 de octubre y después vemos qué pasa. Es una cuestión, hay que verlo muy detenidamente a eso y hay que ver cómo se va a mover Schiaretti. Lo que pasa es que inclusive en el búnker de Yarlora me dijeron algo de sentido común puro. Una cosa es lo que digamos quienes estamos en las cúpulas y otra cosa es lo que diga el votante. Porque ya no es más llevar a votar a la gente. No. Eso con militancia lo hizo el peronismo durante la elección de intendente de Córdoba. Y lo quiere repetir ahora. Es demás, Yarlora volvió de Estados Unidos, encabezó un plenario del PJ de Capital y estuvo con Vigo, digamos, en el plenario de Capital, y bajaron esa línea de laburar casa por casa, como hicieron. Sí, puerta a puerta, la campaña de proximidad, que es lo que van a hacer todos, Eduardo. Van a intentar pero ¿sabes cuál es la ventaja que tiene en Córdoba el peronismo? Tiene la experiencia, tiene la expertise de laburar eso. Sí, y dos victorias importantes en el país. No digo Juntos por el Cambio, porque en Córdoba el PRO va cocochito del radicalismo. Sí, y es un voto clase media que no está partidizado, ideologizado, entonces es más difícil moverlo. En el próximo bloque voy a tener a la señora Esteves, a Gabriela Esteves, candidata a diputada. ¿Se va a quedar conmigo un ratito? Por supuesto, te acompaño. Bueno, pero antes la invito a ver una amiga común, que sigue siendo columnista de este programa, aunque usted no lo crea. La señora Gisela Beritier, titular del ICDA, nos dice, bueno, todo este lío de la economía, del dólar, de lo que pasa, de lo que no pasa, de los bonos. Bueno, Beritier, todo tuyo. Hola Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que fue una semana muy intensa, sobre todo el domingo cuando se lanzaron las últimas medidas, donde Massa anunció medidas sobre todo en función de 2 ejes. Primero, recomponer el poder adquisitivo que quedó muy rezagado después de la última devaluación del 27%,
medidas que si hacemos un paneo general, fueron desde lo más bajo de la pirámide hasta los sectores productivos, ya sea con medidas de consumo o con medidas de préstamos. Por el lado de las reservas, lo que busca es dando retención cero, sobre todo el gran reclamo de los sectores exportadores, efectivamente se lo da para las economías regionales junto con medidas que tienen que ver con créditos, donde YPF, Agro, Banco Nación y Vice juegan en conjunto. El tema es que más allá de que hay sectores o esfuerzos que se piden a los sectores privados y donde en definitiva también la meta fiscal queda comprometida, lo que hay que ver aquí también es cómo terminan jugando el dólar, la inflación y el Fondo Monetario Internacional de cara a las elecciones. Como bien dijimos, después de la devaluación del 27%, impulso de los precios, que ya se estima que va a ser en 2 dígitos, trata de ser recompuesto con estas medidas que también fueron pactadas con el Fondo Monetario Internacional. A lo mejor no tanto en cuantía, pero sí medidas para recomponer a los sectores más vulnerables. En tanto que luego se está tratando de determinar qué va a pasar el 30 de octubre. Muchos hablan de que Massa devaluó sin un plan y que eso no tenía sentido. Pero por otro lado también se habla de que en realidad este plan sí existe, donde en definitiva hay una devaluación ahora de un 27 y que después el 30 de octubre, para que esa devaluación no sea sin sentido y que no se licúe por este aumento de los precios, termine justamente siendo ajustada a través de saltos cambiarios de crawling peg para poder seguir ajustando las reservas. Como dijimos, la inflación hoy no es el gran problema de este gobierno, sino que el gran problema de este gobierno hoy es el dólar y la acumulación de estas reservas que el Fondo Monetario Internacional les está pidiendo, en un contexto en donde ya se han jugado 5.000 millones de dólares en la gestión de Alberto Fernández para intervenir en los mercados cambiarios, y en lo que va del año se ha intervenido con 1.700 millones de dólares cuando solo hubo 600 millones de dólares de recompra. Hoy todos están mirando qué va a pasar después de las elecciones, qué va a pasar el 30 de octubre. Todo lo que tiene que ver con limitar el aumento de precios, como los combustibles, o también el aumento de las prepagas, son todas ollas de presión que en definitiva hacia el 30 de octubre se está viendo cómo va a repercutir esto, cómo afecta a la competitividad, y luego del 30 de octubre si realmente se van a dar estos saltos de crawling peg según bandas cambiarias, que es lo que se comenta, o en definitiva va a venir otra gran devaluación. Yo creo, Eduardo, que todo esto se va a ver también dependiendo de quién termine ganando las elecciones, dado que más allá del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, bueno, según gane Milei, según gane Bullrich o según gane Massa, claramente el tema del tipo de cambio va a ser manejado de un modo totalmente diferente. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, señora querida amiga y compañera de trabajo, porque es compañera de trabajo nuestro, Gisela Benítez, de LICDA. Vamos a una pausa y ahora volvemos con las entrevistas.